Bienvenido al episodio número 7 de Pasando la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y en esta época del año ávido de sol. Poco a poco la familia de cuarentenarios va creciendo, así que gracias por formar parte de ella, ya sea como escuchante del podcast, como abonado a la newsletter o como miembro del grupo de WhatsApp. Y si no sabes cómo abonarte a la newsletter mensual, puedes ir directamente a la página del podcast cuarentenarios.perezmarcos.com. Y de todas maneras te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Y ahora seguimos para adelante como los de Alicante, porque mi invitado de hoy es Daniel Navarro Gevers, alicantino afincado en Alemania, donde ejerce de catedrático de energías renovables en la Universidad de Ingolstadt. Allí vive con su mujer y 3 hijos desde hace algunos años. Dani es una persona con los pies en la tierra, un gran conversador y un enamorado del ajedrez y de los valores que transmite. Valores que, por cierto, trata de infundir a sus hijos con orgullo de padre. Hoy no te demoro más y te voy a dejar disfrutar directamente de esta instructiva charla en el que es el episodio 7 de Pasando la Cuarentena, con Daniel Navarro Gevers. Hola, soy Dani y estoy pasando la cuarentena. Tocayo Dani, hace, si no me equivoco, 7 años que no nos veíamos las caras, ¿verdad? Pues sí, casi 8 años. En verano hará 8 años, efectivamente, 2013. De hecho, vinimos a veros a Interlaken. Nosotros creo que acabábamos de llegar a Suiza y vosotros estabais ya instalados en Alemania. Bueno, aún no estábamos instalados en Alemania, aún estábamos en Pamplona, pero eso sería ya el último verano que pasaríamos ahí. O sea, ahí ya poco se fue incubando y al año siguiente ya efectivamente migramos. Migramos de vuelta al nido casi. Ahora te preguntaré, pero tú sabes que el podcast lo suelo comenzar introduciendo la entrevista con una canción elegida por el invitado. En este caso, te quería preguntar antes de ponerla, porque es una canción algo especial que se sale, como te decía antes, del canon que venía siendo la sintonía de Pasando la Cuarentena. Y quiero que me la expliques para que la gente entienda el significado y de dónde viene. Pues bueno, es una canción muy sencilla, es una canción del momento, es una canción que deja un poco entrever que es el momento de los niños, de estar con los niños cantando y jugando y bueno, en principio la canción traducida es que el grifo gotea, entonces, bueno, les hace mucha gracia a los niños escucharla y aparte indica un poco también eso, que es un momento en el que más que pensar en grandes proyectos hay que ir reparando los pequeños grifos que gotean. Yo soy muy futbolero, vendría a ser lo que dice un entrenador afincado en España de un conocido equipo de ir partido a partido. Sí, sí, básicamente eso, efectivamente, el día a día Vale, de la pues familia. me dices el título en alemán, que tú tienes mejor pronunciación que yo. Der Wasserhahn tropft. Pues para ser elegida por tus hijos, no sé si la han elegido ellos, tiene bastante ritmo y también se aleja un poco del canon infantil de no sé qué está ahora de moda, si Bob Esponja o la Pat Patrouille aquí en Suiza. ¿La han elegido ellos o...? O sea, la escuché yo en la radio, en un programa para niños o para jóvenes, y se la puse y les gustó. Es un grupo así, pues también de jóvenes a la vez aquí en Alemania, que se llama traducido Tus Amigos, y cantan canciones muy originales. Y, sí, así fue. Cambian un poco de nuestra época, ¿no? Que era un poco la abeja maya, los mundos de Yuppie,
Bueno, sí, tenemos la bruja avería. Porque es un poco tecno para mi gusto, pero no, igual ahora las nuevas juventudes vuelven a lo retro, ¿no? Ahora el tecno debe ser ya retro, ¿no? Hace como 30 años todo vuelve a la moda. Sí, 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 bueno, no sé ya si seguían mucho, eh, yo creo que también seguían mucho por feeling, ¿no? Y por ritmo y sí, la verdad es que yo tampoco sé muy bien qué es lo que es in o lo que no es in, pero de vez en cuando sí que les muestro algo que he escuchado y a veces cuaja, muchas veces no. Tendríamos que preguntarles a los expertos de TikTok, porque esto tiene pinta de ser canción de TikTok. Sí, cierto, cierto. No, pues, Con... oye, pues yo te digo que, claro, todo este tipo de canciones yo no las habría escuchado, obviamente, de no tener hijos, ¿no? Pero hay toda una serie de musicales con una calidad musical muy, muy grande para niños que ciertamente lo he incluido ahora dentro de mi repertorio. O sea, aquí también es lo que se llama el Caballero de Hojalata, aquí, Ritter Rost, en Alemania, que tiene unas canciones con un texto excelente. Te ríes de tus hijos y de ti mismo. Es como las películas, ¿no? Tipo Shrek o cosas así, ¿no? Que no son tanto para niños, sino enfocadas a adultos. Sí, 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 sí. Claro, si no les cuadra a los padres, no les llevan al cine a los niños, ¿no? Antes de entrar en temas a lo mejor más profesionales y más de lo que haces y lo que has venido haciendo, eh, me tienes que corregir, porque yo te he introducido como Daniel Navarro Hevers, que sería la pronunciación castellana chunga, pero Hevers no tiene nada que ver con el origen de tu apellido, que si no me equivoco es holandés. Eso es. Sí, ¿Qué cosa? apellido efectivamente no es castizo, es holandés, mi madre es holandesa. Lo has pronunciado bien a la española, no hay ningún problema. Eh, Siempre así lo han hecho los profesores. Sí, en alemán sería Heifers. ¿Repite? Heifers, ¿En alemán o en holandés? en holandés. No sé si en alemán se pronuncia, quizá es algo diferente, ¿no? La verdad es que no sé, no sé Tú cómo me la lo pronuncian pronuncias ellos. como tu madre te lo enseñó, Sí. No, que es la buena. es curioso porque, claro, aquí los alemanes no entienden muy bien la concatenación de dos apellidos, ¿no? Eso siempre hay que explicarlo. Aquí en Alemania eh, se tiene un apellido que es básicamente el del padre y la madre, de hecho, también recoge ese apellido, ¿no? O sea, pierde su apellido de nacimiento y entonces no sabe muy bien qué hacer con dos apellidos y muchas veces simplemente se queda todo en Daniel Navarro, ¿no? Y entonces el señor Navarro, eh, eso tenemos una anécdota curiosa también porque los chicos tienen doble nacionalidad pero los tres nacieron en Pamplona. Entonces, pues nada, tenemos los documentos nacionales de identidad españoles con sus dos apellidos, ¿no? Y entonces llegamos aquí, también queríamos que tuvieran la nacionalidad alemana en pasaporte y en carné y claro, no entendían muy bien cómo gestionar eso. Entonces, en un principio les querían llamar, pues por ejemplo, a Eric, Eric Navarro Heifers, ¿no? O sea, con mis dos apellidos, heredando todo lo del padre, ¿no? Entonces yo dije, no, eso no es lo que corresponde, porque eso sería como mi hermano, eso no es mi hijo. Entonces, claro, tuvimos que explicar que queríamos básicamente finalmente que se les dieran los nombres correspondientes al derecho español. Y entonces tuvieron que informarse qué significaba eso y que tenían que asumir el segundo apellido viniendo de la madre, ¿no? Efectivamente. Y bueno, eso aparte de eso, también siempre es un challenge explicar que Baña es mi mujer sin llamarse con el mismo apellido que yo, ¿no? Te entiendo perfectamente, porque cuando nació mi hijo tuvimos exactamente el mismo. Al final no fue problema, porque le dijimos directamente desde el principio que queríamos acogernos al derecho español
y entonces me pusieron el primero mío y el de mi mujer. Lo que sí que me ha pasado es que muchas veces a mí me llaman señor Marcos. Claro, porque ellos entienden que la última palabra debe ser tu apellido. Entonces que Pérez debe ser tu segundo nombre de pila. Sí. Entonces como muchas veces dicen señor Marcos Pérez Daniel, no sé, te los ponen en cualquier Sí, orden menos el que toca. sí, Por lo sí, sí, sí. cual, no sé si tú haces lo mismo. A la hora de publicar artículos científicos, yo pongo los dos apellidos con guión. Pérez-Marcos. Ah, Y sí, así sí. no hay discusión, al menos para las publicaciones científicas. Bueno, yo lo sigo separando a la española, digámoslo así. Lo que sí que tengo es una pequeña colección de todas las variantes con las que me han llamado, ¿no? O sea, muchas veces los protagonistas son mis hijos, pues cuando vamos a algún tema más relacionado con ellos y entonces pues yo, digámoslo así, yo me llamo Daniel Navarro Young, ¿no? Claro, ellos asumen que los apellidos suyos vienen de mí y por lo tanto, bueno, pues también me llaman Daniel Navarro Young o efectivamente señor Heifas, o bien, hay todo tipo de variantes, con guión, sin guión, gracioso. Sí, yo creo que la cultura española, no sé si es la única, pero de las pocas seguro, que tiene dos apellidos. Mm. Exceptuando a los portugueses, que puedes poner creo que hasta 7 nombres de pila uno detrás de otro, o 7 apellidos, no me acuerdo lo que era, pero es una... Te puedes tirar... O sea, Ronaldo no se llama simplemente Ronaldo, creo que tiene una rastra de nombres bastante importante. Sí, Estamos bueno, hablando... Ujú. Dime. sí, no, te iba a comentar, en Navarra el tiempo que estuvimos allí también eso se veía de algo de importancia, porque ellos también siempre mencionan no solo sus dos apellidos oficiales, sino efectivamente eh, muestran todo el recuerdo de apellidos que tienen, dando a notar pues todos los antecedentes que tienen, ¿no? De forma orgullosa, ¿no? Entonces, pues te mencionan efectivamente 8 apellidos, 16 apellidos, lo que corresponda, ¿no? Una, una curiosidad más al respecto. En Francia, lo que se hace es que, bueno, tú le das el nombre que quieres de pila a tu hijo o a tu hija y normalmente también le añades los dos de los dos abuelos si es un niño o los dos de las dos abuelas si es una niña. Entonces en el carnet, en el pasaporte, tienes el nombre que tú has elegido y luego añaden los dos. Entonces tienes 3 nombres de pila, pero siempre un solo nombre, digamos, de familia, un apellido. Uh-huh. O sea, curioso, ¿eh? Estamos hablando mucho de Alemania, pero todavía no hemos dicho que vosotros vivís en Ingolstadt, que está en el corazón de Baviera, no lejos de Múnich, no sé a cuántos kilómetros estaréis. Sí, exactamente tampoco lo sé. Yo en 3 cuartos de hora estamos ahí, supongo que serán 60, 70 kilómetros más o menos. Ujú. Y lleváis ahí también una buena temporada, si no me equivoco me dijiste pues 2014, ¿no? Me has dicho. Eso es, en el 2014 vinimos, eso es. Uh-huh. Y vinisteis, o sea, volvisteis porque ya nosotros nos conocimos en el 2000, cuando yo llegué a Alemania. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bien recordar lo viejo que nos estamos haciendo. Y habéis vuelto después de una temporada en Pamplona, porque a ti te han dado un puesto de profesor titular, lo que viene a ser un catedrático en energías renovables en la universidad de allí de Ingolstadt. Sí, eso es. Bueno, en su momento cuando nos planteamos también una venida aquí a Alemania, que realmente no nos lo habíamos planteado así seriamente, eso también tiene alguna anécdota curiosa. Estando en Navarra, Maña me dijo que para asegurarnos que los niños crecieran de forma, o sea, que tuvieran los dos idiomas bien enraizados, que teníamos que hablarles justamente en el idioma que no se hablaba fuera de casa, ¿no? Y entonces me pidió que les hablara yo en alemán.
estando allí en Pamplona. Y claro, para mí era pues un poco forzado, ¿no? Sobre todo a la hora de la bronca, ¿no? Sale de los roots, ¿no? Y bueno, pero bien, hice el esfuerzo. Ahora le dije, bien, ok, hacemos el trato, pero si en algún momento, que la verdad es que no venía ni nos lo planteábamos, volvemos a Alemania, pues tú has de hablar en español allí, ¿no? Ese era y mañana pues aceptó eso sin ningún problema, pensando que eso nunca pasaría. Pero así es, lleva ya 7 años hablando en castizo, en Ingolstadt. En Y la verdad Alicantino, es ¿no? que, bueno, sí, al final es una mezcla, ¿no? 10 años en Navarra también, también se refleja luego. Y bueno, no sé, la verdad es que la receta ha salido relativamente bien, hay que decir. O sea, el siempre reforzar el idioma más débil, bueno, sobre todo en las idas y venidas cuando hemos cambiado de país, pues fue un poco difícil para los peques, pero al medio plazo ha funcionado bien. Eso es el enfoque, ¿no? La estrategia de inmersión lingüística que tienen, por ejemplo, un poco en Cataluña, ¿no? Bueno, la que tienen implantada, básicamente. No sé si ocurre en País Vasco también y en Galicia, las otras lenguas nacionales. Pero es un poco esa estrategia, ¿no? De la lengua local la vas a aprender de todas maneras en la escuela por las amistades, por la familia, por, no sé, la televisión, la radio, lo que sea. Entonces, reforzar un poco la lengua débil en ese momento, a la que estás menos expuesto, lo cual tiene, en vuestro caso, que sois familia mixta, como somos nosotros, tiene su valor, porque, claro, la mitad de su familia es alemana. Eso es. Y está Ujú. bien que se puedan comunicar cuando vayáis de vacaciones o ellos vengan. Sí, sí, no, para mí, bueno, quizá yo mismo soy un contraejemplo. Mi madre es holandesa, ella sí que me hablaba en holandés, me leía cuentos en holandés, etcétera, etcétera. Eh, pero no tuvimos una inversión lingüística tan grande, ¿no? Mis padres, entre ellos, pues hablaban español, ¿no? Y yo sí que he podido hablar con mi familia en holandés, pero no tengo la fluidez que puedan tener mis hijos, ¿no? En el segundo idioma. Así que, bueno, sí, creo que es un acierto en todo tipo como dices, ¿no? De inversión lingüística, ya sean idiomas locales o dialectos o lo que sea. Me parece importante mantener, ¿no? El idioma más débil, como dices. Mm. Sí, no digo el más débil, pero el más aislado, ¿no? Al que estás menos Me has expuesto expuesto, sí. en su momento. Creo que es la primera vez que entrevisto o que charlo con un catedrático, por lo menos a conciencia. Eh, ¿Cómo es la vida de un catedrático? Es que en España suena muy rimbombante. Igual en Alemania, profesor titular suena menos rimbombante, pero Sí, ¿cuál es tu tarea? ¿Es simplemente dar clases? ¿Tienes que dirigir un departamento? ¿Tienes que sentar y definir el programa de estudios? No sé. sí, bueno, sí, suena rimbombante. Ya ves que yo soy poco rimbombante. Yo te esperaba mínimo con pajarita o... Sí, que sepas que tengo una pajarita y me la pongo cuando doy una clase muy especial que es el lugar de las raíces en control. Ese día voy con pajarita. Sí. ¿Por qué es tan difícil de digerir que tienes que, que hacer un poco de paripé? Sí, sí, me gusta hacer un poco de teatro ese día. Y explícanos No, de qué va bien, esa bueno, asignatura. No, ahora ya me has levantado aquí la curiosidad. ¿De qué va esa asignatura? control has tenido seguro, Sí, estrategias yo de sí, que soy control. ingeniero automático, pero esto fue Vale. en otra vida, ¿sabes? De hecho, Sí, bueno, literalmente fue el bueno, siglo pasado, efectivamente, milenio pasado incluso, ¿no? el milenio pasado. Sí, estrategias de control, ¿no? O sea, en lugar de las raíces, no sé si te acuerdas de eje imaginario, cereal, ponías circulitos y crucecitas y las unías con rayas. Bueno, la primera vez que lo ves
es realmente, bueno, suena muy a chino, ¿no? Arte Pero abstracto. arte abstracto, efectivamente. Pero bueno, o sea, ese día me pongo la pajarita. No, a tu pregunta de lo que hago, bueno, sin más diferencia respecto a lo que puede ser un docente, o sea, básicamente dar clases, damos unas 18 horas a la semana de clases, en mi caso, pues energías renovables, control, electrotecnia, y luego también temas de investigación. Aquel que quiere meterse más en investigación puede reducir algo de clases lectivas también. Eh, sí, y bueno, y el que se quiere meter un poco también en, en, en la gestión de la propia universidad, pues también lo puede hacer, ¿no? Pues coges algún rol, pues o te metes en el Senado, o te metes... Todo, es una acumulación de pequeños trabajos que puedes ir haciendo. Pero bueno, mi entusiasmo es siempre intentar transmitir un poco lo que he ido aprendiendo en la industria durante estos 10 años, ¿no? En el tema, por ejemplo, de aerogeneradores, etcétera. Y me parece muy bien el acercamiento que tienen aquí en Alemania que piden experiencia en la industria, ¿no? O sea, no, sobre todo en estas universidades de Applied Science, no se puede ser profesor sin tener al menos tres años de experiencia en la industria. Cosa que tú acumulas, porque cuando estabas en Pamplona estabas en una empresa privada también de energía eólica, si recuerdo bien. Eso es, eso es. Ahí estuvimos, o sea, ahí estuve 5 años, luego estuve en otra empresa también de energía, eh, también otros 5 años, o sea, y todo eso, pues ese acúmulo lo puedo utilizar, obviamente, es la base, ¿no? Para luego transmitir que no sea simplemente leer un libro y explicar el libro, sino pues contar un poco las batallitas, ¿no? No, no es muy frecuente, ¿no? Que la gente pase de la vida académica a la privada. Bueno, eso sí que es frecuente porque no hay eh, suficientes puestos de profesor para todos los doctorandos y postdocs que genera la vida académica. Pero sí que es menos frecuente que después de tantísimos años alguien que ha estado en la privada vuelva a la pública. No sé cómo lo has vivido. Lo pienso en dos modalidades. Una, en que me parece que la vida en la privada es como mucho más diversificada. Tienes muchas más interacciones, no solo con alumnos y colegas de tu mismo departamento, que habláis, digamos, el mismo idioma, sino a lo mejor con la gente de ventas, con los técnicos, con los de marketing, con los de certificación, si es, no sé, productos que necesitan el sello europeo. Y la otra vertiente es las publicaciones. Porque cuando estás en privada, aunque sigas haciendo investigación, no publicas tanto. Y uno de los baremos por los que se mide la calidad de un científico, a veces bastante criticado este baremo, es el factor de impacto y el número de publicaciones que has tenido. Entonces, las dos preguntas. Una, contéstame esta primero si quieres, que seguramente es más corta. El tema de las... Si no te penalizó, ¿cómo hiciste para que te dieran este puesto de catedrático? O sea, la pregunta en concreto es esta, perdón, él. Si no te pedían número de publicaciones o una Ah, continuidad vale. en la formación investigadora, o esto no era Sí, criterio de evaluación en tu caso. vale. O sea, te comento, efectivamente en la industria sí que tuve la oportunidad de escribir algunos artículos. Luego, a la vuelta, digamos así, en las oposiciones que tuve que hacer para poder llegar a este puesto, el número de artículos era un criterio, pero también era un criterio que pesaba bastante 10 años de experiencia profesional, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me parece muy positivo. El baremo no es puramente, ¿no? Una composición de experiencia profesional, de artículos científicos, etcétera.
Entonces eso es no me penalizó. También pude escribir algunos artículos en la empresa, no demasiados, pero algunos quizás suficientes. Eso es. Y comentando un poco lo raro de la vuelta, bueno, quizá es más raro. Aquí en Alemania el puesto de profesor suele ser, sobre todo en las unidades de ciencias aplicadas, sí que suele ser gente, pues eso, con una experiencia profesional, más o menos 5 o 10 años, eh, que quiere un puesto donde puede tener relativamente bastante libertad en cuanto al tema docente, etcétera, etcétera. Luego puedes hacer también tus proyectos en paralelo. En eso se tiene bastante libertad. No se gana tanto como en la industria, obviamente, pero a cambio, pues no tienes, digámoslo así, la rigidez que te pide una industria con desarrollo de producto, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una variante, ¿no? Y que casi era más raro incorporarse como doctor en las multinacionales españolas que luego incorporarse aquí como profesor, como experimentado ingeniero en la industria, digamos Mm. así. Eso sí que es cierto. Claro, yo lo miraba desde la perspectiva más, bueno, pues aquí Suiza o en Alemania, ¿no? Que la vida del que tiene un doctorado se valora bastante más en las empresas. No simplemente se valora, se busca ese conocimiento y se suele pagar por él. O sea, Sí, 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 es un hecho. La valoración es totalmente diferente. Yo en el mercado español siempre he tenido un poco una connotación de el académico, ¿no? El doctorado, el académico, ¿no? O sea, casi que cuando firmabas cualquier cosa nunca se te ocurría poner doctor no sé qué, ¿no? Casi podías despertar ahí unas risas, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Me duele el pie, doctor, ¿no? Entonces, eh, aquí, bueno, yo creo que el desarrollo de trabajos doctorales, eh, yo creo que también en España está evolucionando mucho al tema práctico, pero se sigue teniendo pues mucho ese prejuicio, ¿no? De voy a contratar a un doctor, a lo mejor incluso me cuesta más caro y me va a venir demasiado teórico, ¿no? ¿De qué me sirve, ¿no? Aquí en Alemania pues se tiene un valor, bueno, los trabajos doctorados suelen ser bastante orientados al tema práctico, sueles tener, muchas veces está asociado con un proyecto, ya traes la experiencia de ese proyecto eh, y aparte pues se supone que es una persona que tiene una analítica más profunda, autoorganización. Bien, obviamente esto no siempre tiene por qué ser así, pero la valoración es claramente mayor, ¿no? Y suelen pedirte que tú firmes como doctor, ¿no? Para, digámoslo así, elevar el nivel de la empresa que estás representando, ¿no? No, la verdad es que es súper interesante y aquí se ve también esa apuesta por el conocimiento que luego tiene sus frutos. Pero bueno, también son sociedades más ricas que igual se lo pueden permitir. Es un poco, claro, depende de dónde estés, las circunstancias son diferentes y entendibles. Quería cambiar un poco de registro, porque nos estamos poniendo muy académicos, los dos venimos de vida académica. En temas más allá de la profesión, yo sé que tienes algunos hobbies. Uno en particular creo que lo has mantenido desde al menos el tiempo que te conozco, que es el ajedrez. Que también es ¿se puede decir un deporte? ¿O es un juego? Sí, bueno, ahí hay una discusión, yo creo que muy extendida. Hay estudios incluso de cuántas calorías gastas en una partida de 5 horas, ¿no? Parece que son bastantes, incluso más que en algunos otros deportes. Y está incluido, si no sé mal, como deporte olímpico. Ah, vale. Sí, Me aprendes sí, sí. algo. Vale, pues bueno, sigues jugando al ajedrez, ¿no?
Sí, sí, sigo jugando, me encanta, tiene una parte pues muy, digámoslo así, muy científica también, muy de estudio, que yo no la sigo, por eso sigo siendo tan malo como siempre fui, pero como elemento también educativo me ha servido, bueno, les he transmitido un poco a mis hijos también este entusiasmo y me parece un juego muy rico porque, bueno, enseña que te tienes que esforzar por lograr algo, que tienes que respetar a tu contrincante porque siempre te va a dar una oposición, sea más fuerte o más débil, pero siempre va a estar ahí y vas a tener que tener cuidado. Y bueno, un poco como contraposición a todos estos juegos digitales, ¿no? Que optimizan un poco lo poco que tienes que hacer y lo mucho que logras, ¿no? Sueltas una bomba, explota toda una ciudad, etcétera, ¿no? Eso con la yema del dedo, 1 milímetro movida, ¿no? Aquí, efectivamente, pues a lo mejor tienes que estar 5 horas luchando una partida, luego sacas tablas, ¿no? Y aún así estás contento porque has conseguido, hay unas ideas curiosas, ¿no? Y, bueno, yo estoy contento de que lo podamos seguir llevando. También en algunos colegios damos también clases a niños y tal para promocionar un poco. Yo creo que es para bien. Y ha llegado ya el momento en el que el alumno le saca ventaja al maestro, porque tu hijo mayor es el que juega el... Bueno, mi hijo mayor ha jugado durante un tiempo, ahora llegan edades ya donde hay otros intereses, ¿no? Estamos ya en pubertades. Mi hijo mediano sigue jugando bastante, es muy bueno. Eh, digámoslo así, en media quizá aún no me supera, pero bueno, yo intento seguir mejorando para que no me supere, para que siempre tenga algo donde perseguir, pero desde luego en más de una vez me da una sorpresa, sí, sí, eso. ¿Cuánto tiene Yo contento. desde el punto de vista completamente naif y desconozco, sé los movimientos y ya está? ¿Cuánto tiene de cartesiano, que decías tú, de racional, y cuánto de creativo? Uy, me saltas de la lengua y voy a poderte hablar una hora. Pero voy a intentar resumir ahora. El, clasifiquemos una partida en tres etapas, lo que es la apertura, que es un poquito la estructura que pones para la lucha, el medio juego, que es la lucha abierta, y el final, que son los 3 gatos que quedan al final y tienes que ir terminando la partida. Eso sí, si no ha acabado la partida antes de una sorpresa de un jaque mate intermedio, ¿no? Pero digámoslo así, una partida que se pueda extender tiene esas tres secciones, digamos así. Entonces, en la partida, en la apertura y a un nivel ya medio, tiene mucho de, digámoslo así, sí que hay ideas, pero se extiende mucho el aprenderse las estructuras de memoria, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa así un poco dura porque a poca gente le gusta aprenderse las cosas de memoria y el que no se las aprende pues puede caer fácilmente en trampitas, ¿no? El medio juego ya no es muy difícil ya haberse aprendido tanto de memoria. El medio juego exige de creatividad, de entender la posición. Y luego el final, aparte de creatividad, también de cálculo muy preciso, ¿no? Ahí necesitas un cálculo pues bastante profundo y preciso de las jugadas. Entonces, cada etapa en una partida pues tiene su diferente approach, ¿no? Estaba pensando en la serie esta de Netflix que está tan de moda, donde no se ve todo esto es más el drama y tal. La conoces, ¿no? La de Gambito Sí, de Dama. Gambito de Dama, sí. Sí, sí, ¿La has sí, sí. visto? Sí, la he visto. Yo entiendo que está bastante basada en una historia real de un jugador americano, Bobby Fischer. Este era chico, bueno, el ámbito de la es chica, pero vamos, en tiempo,
Esta chica lucha contra los rusos, ¿no? Una trama rusa básicamente muy, muy en vida paralela con la de Bobby Fischer, ¿no? Eh, Muy interesante. Yo creo que ha hecho mucho por el ajedrez. Por lo menos ha tenido un boom, aparentemente también, ¿no? Como en la pandemia se acababa el papel higiénico, cuando salió la serie se acababan los tableros Sí, sí, sí. de ajedrez, ¿no? Ajá. Por lo menos aquí, no sé si ahí también. Me imagino que habrá sido fenómeno en todo el mundo Sí, sí, donde se ha pueda. sido un fenómeno global. Sí, 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 lo han comentado más de una tienda que se les acababan los tableros, efectivamente. Bueno, yo contento. Claro, claro. Em, Creo que si muchos nos dedicáramos a este tipo de ejercicios mentales, discutiríamos menos de otro tipo de cosas. como por ejemplo. Que Bueno, te ya veo con sabes ganas que... de decirlo. Ah, no, 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 en general, ¿no? Ya sabes que hay mucha gente bueno, mucha gente, digamos así, es una realidad mundial que muchos conflictos se generan, muchas guerras, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos unos objetivos y unas luchas que hacer, desde luego. Yo creo que la vida hay que afrontarla siempre de forma activa, pero hay que poner también un poco los esfuerzos donde tienen que ponerse, ¿no? Y veo demasiado movimiento y demasiado, ¿no? Esfuerzo en cosas más banales, ¿no? Mm. ¿En qué habría que poner esfuerzo? No sé, por ejemplo, así, hablando en general, sin entrar en detalles. ¿En qué crees que debería haber más Bueno, yo esfuerzo o más en, atención de la sociedad? en particular, esto ya es mi opinión, y lo ligo un poco con un comentario que me hacía mi hijo Leo, ¿no? Estábamos hablando un poquito de cómo cambia el clima, un poco artículos científicos indicando el cambio de natural, ¿no? Las especies, las temperaturas, etcétera, ¿no? Y me hizo un comentario tan sencillo, pero muchas veces estos comentarios sencillos son los más directos, ¿no? Dijo, claro, papá, tú y los de tu generación, claro, ya para cuando esto cambie ya no estáis aquí, o sea que os da igual realmente. Y eso, eso me dejó una bofetada, ¿no? O sea, efectivamente, yo también veo que eso es un poco como ir a la playa, ¿no? O sea, tú puedes ir a la playa, puedes disfrutar de un día excelente, luego deja un poco la playa como la has encontrado, que vendrá el siguiente, ¿no? Para disfrutar también de ella, ¿no? Entonces creo que eso sí que es una obligación que yo me he impuesto también de intentar luchar por dejar al menos como yo me encontré y como yo pude disfrutar de todo esto en tiempo juvenil, ¿no? Mm. Sí, una cosa es, digamos, cumplir, ¿no? O respetar un poco de ese, pues eso, la naturaleza, la tierra donde estamos, etcétera. Yo lo que tengo la sensación de que las nuevas generaciones no solo respetan, sino que son proactivas por hacer algo para cambiarlo. Cosa que no estoy tan seguro que sea la mayoría de los que estamos en la franja de los 40 y por ahí. A veces me da la sensación como que, como decía tu hijo Leo, ¿no? Que damos la batalla por perdida, ¿no? De alguna manera. O que ya no es nuestra batalla. Y ahora que lo dices, como haciendo autocrítica, yo creo que también me pasa a mí. Sí, sí, yo creo que eso es algo que mucha gente de nuestra generación está aprendiendo de nuestros hijos. Sí. Y me parece excelente, por otro lado. Y bueno, yo creo que hay que estar activo, hay que hacer cosas, sea lo que sea, a nivel local, a nivel global, en forma de comunicación. Sí, yo he tomado esa decisión, que en eso quiero ser. Antes de abandonar esta playa, quiero haberla dejado limpia. Me dejas aquí
Yo siempre hago símiles con el fútbol y me acabas de dejar el titular del episodio de hoy aquí votando para que De Volea remate. Eh, ¿Qué te iba a decir? En 20 años, sea como sea, esté como esté el planeta y digamos que si tuvieras carta blanca no hay límites ni de dinero, ni de pandemias, ni de nada. ¿Dónde estará Daniel Navarro? ¿O dónde te gustaría estar si tienes algún sueño o algún proyecto o los dos? Cuéntame. Bueno, te voy a quizá un poco a decepcionar. No tengo grandes proyectos. Yo me gusta tomar las decisiones un poco a corto plazo, es una pena, pero muchas veces es Lo del así. grifo, ¿no? Lo del grifo, a lo mejor cambia eso en algún tiempo. Eh, pero sí que me parece importante, digámoslo así, seguir un poco la evolución de las cosas que están pasando a mi alrededor, ¿no? A nivel local. Por ejemplo, también con mis hijos, ¿no? Mis hijos están evolucionando, sí que me gustaría darles una, una base de toma de decisiones, de valores, que les acompañe como una mochila, ¿no? En adelante en la vida, porque claro, es difícil transmitir valores absolutos, ¿no? Yo creo que, pero siempre es importante dar las herramientas para tomar esas decisiones, ¿no? Oye, mira este tema, míralo así, míralo asao, ten cuidado que hay otras personas que también puedes implicar, darles ese tipo de reflexiones, ¿no? Me he dado cuenta que a nivel educativo, claro, a mí nadie me ha enseñado, esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo en mis días pues yo tenía mis limitaciones o me las autocreaba o lo que fuera. Hoy en día, pues por ejemplo, mi hijo Eric con 12 años, ahora en mitad de pandemia, cogió la mascarilla y se fue a Italia a ver a un amigo en avión, ¿no? Él solo. Claro, yo me tengo que adaptar un poco a este tipo de... No hay que ni poner demasiados límites ni ser demasiado laxo. Al final sí que en 20 años me gustaría ver que eso ha tenido efecto, ¿no? Y que he podido dar a mis hijos esas herramientas para mantener una integridad y poder vivir bien. En cuanto a mí, en particular, estoy, estoy contento así, sigo con mis pequeños con mis pequeñas finalidades, pasito a paso, sin más, no tengo grandes proyectos. Los grandes proyectos luego me frustran mucho porque normalmente no los suelo lograr, así que prefiero las migajas. Por lo menos buscas unas tablas, ¿no? Para Eso es, al menos llegar a las tablas. de no perder. Sí, sí. Y te reformulo la pregunta. Igual no tienes proyectos, pero no sé, algún sueño, si tienes algún ideal o no tienes ninguna así vocación de futuro que digas, o sea, si puedo elegir, me gustaría estar aquí o allí, o no sé si, por ejemplo, pensáis quedaros ahí indefinidamente. Bueno, sí, en cuanto a localización, es curioso, Maña tiene muchas ganas de volver a España. Ella como alemana quiere volver a España. A mí tampoco me importaría, obviamente, pero es ella la que empuja más. Ella tuvo también muchos años de experiencia laboral en España y le gustó mucho, ¿eh? O sea, le costó entender primero el tema, pues la dinámica, ya como buena alemana era muy pragmática y luego se dio cuenta que, bueno, que en España pues se trabaja mucho con empatía, con entender la realidad personal del que tienes al lado, etcétera. Y bueno, eso le ha gustado, por eso se ha quedado siempre un poco con el gusanillo y a ella le gustaría volver. De hecho, todas esas técnicas, digámoslo así, las utiliza aquí de vuelta en Alemania y le funcionan muy bien entre colegas. Las técnicas, digamos, de interacción social o... Sí, Ujú. No, sí, los sí, sí. alemanes no es que sean secos o apáticos. Yo tengo la sensación de que de puertas afuera quizá pueda dar la impresión,
pero que una vez que franqueas el umbral de la familiaridad, son igual de cálidos y de amables y de abiertos con su círculo que como puede ser en cualquier otro país. Pero sí que me parece que la diferencia está más hacia afuera. No vas a entrar a una tienda por primera vez en tu vida y la dependienta te va a decir buenos días, reina, ¿cómo Sí, estás? O plantarte dos besos. sí, 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 así es. Y no sé si te refieres a Sí, ese tipo de interacción sí, más está pública. claro, así es. Bueno, mi experiencia es un poquito cuanto más al norte vas, pues la primera puerta es más difícil de abrir, ¿no? Yo recuerdo tener un compañero danés trabajando en la multinacional cuando estuvimos en Pamplona, que venía de vez en cuando a Pamplona y él me decía, bueno, yo vengo aquí unas semanas al año y comunicándome con mis compañeros españoles, ellos saben más sobre mi realidad personal que mis compañeros en Dinamarca, donde estoy todo el año, ¿no? Bueno, aquí en Alemania a mí también me ha pasado, o sea, yo pues me comunico como siempre me he comunicado, pues un poco poniendo pues temas personales encima de la mesa eh, sin mayor repercusión y luego me he dado cuenta pues que eso enseguida viene de vuelta y se quiere, a ellos se sienten también pues esa confianza que les tiendes, ¿no? Ellos la entienden y la quieren compartir, ¿no? Desde hasta el punto de que yo compartiendo este tipo de cosas, pues en algún momento me he encontrado con compañeros que me han llamado al timbre para comentarme algún problema que tenían porque querían, y lo hablan conmigo, que soy, digamos así, el recién llegado de España, ¿no? Lo hablan con los compañeros que ya tienen 15 o 20 años en el trabajo, ¿no? O sea que lo agradecen mucho y efectivamente corresponden también, unos más, otros menos, claro, pero corresponden. Sí, sí. La misma sensación aquí, ¿no? De muchas veces oírme decir cosas personales como diciendo y luego no te la devuelven. A lo mejor ellos se quedan callados y dices, ¿le has sentado mal que a lo mejor saque este tema? O dice, o estará pensando, a mí qué narices me importa la vida personal de esta persona Mm, cuando la conversación a lo mejor estaba, ¿sabes? En otros derroteros. Pero sí que, como tú dices, sí que hay gente que te lo devuelve y eso, sobre todo cuando estamos viviendo fuera de casa, al final, ¿no? De la gente de la que te rodeas, tanto en el trabajo o vecinos o las nuevas amistades que te haces en el país que nos acoge, se hacen un poco tu familia. sí, sí, sí. El tema de la multiculturalidad para mí siempre ha sido muy interesante. En todos los lados, obviamente, tenemos pros y cons, ¿no? Y bueno, y llevando un poquito el equilibrio de lo que entendemos que son los pros pros de cada cultura, yo creo que se puede hacer un buen pastel. Pues nada, vamos a concluir ya. Llevamos 3 cuartos de hora, no está mal. Se me pasa el tiempo volando cuando charlamos y sobre todo cuando hace tanto tiempo que no hablamos, tantas cosas que decirnos. Nada, que muchas gracias, que espero que te lo hayas pasado bien. Pues sí, muchas gracias Dani por esta charla, la oportunidad de esta charla desde hace tanto tiempo que no podíamos hablar. Nada, saludos a la familia y larga vida al ajedrez. Así sea. Un abrazo también para vosotros. Cuidaros mucho. El grifo gotea. El grifo gotea. El grifo gotea. La verdad es que cuanto más repito la frase, más yogi me parece. Yogi en el sentido de plena conciencia, de concentrarse en el momento presente y sin proyectar la mente en problemas futuros que ni siquiera existen. También me quedo de esta charla con el objetivo que se marca Dani como padre de proporcionar las herramientas adecuadas a sus hijos para que éstos puedan desenvolverse en la vida. Y hasta aquí este episodio. Ya sabes que se publica originalmente en iVoox y que lo encuentras en prácticamente cualquier plataforma de podcasting.
Puedes ponerte en contacto conmigo a través de daniel@perezmarcos.com o conectar a través del Twitter @cuarentenarios. Y ya sabes, suscríbete, disfruta, comparte y ahora también apúntate a mi lista de correo. A cuantos más cuarentenarios lleguemos, más habrá valido la pena el esfuerzo de crear todo este contenido. Recuerda, cuando alguien te llame cuarentón, siempre podrás responder mejor cuarentenario. Ah, y no te olvides, este verano, pasando la cuarentena, no cierra por vacaciones, así que nos escuchamos el mes que viene. ¡Hasta luego!